Es que sigue comiendo el último taquito que me pide ese. Con grasa. Estoy ocupado. Ay, entonces fue usted. Muy ocupado. No me importa cuando se hizo. Muy bien, buenas tardes, ya estamos aquí de nuevo. Apenas han entrado 22 de ustedes. Vamos a esperar un poco más. Buenas tardes, profesor. Hola, hola, Abigail, buenas tardes. Sigo admitiendo, van entrando de poquito en poquito. Hay muy pocos ahorita. Ahorita me entretuve porque estoy repartiendo las fechas para examen. Les voy a cambiar la fecha del examen ahorita que estén todos. Necesito repartirlos porque ya me di cuenta que se me habían amontonado varios grupos. Pues ya no están entrando. Ya no voy a dejar entrarlos, digo, que entren más tarde, porque me distraen mucho. Un minuto más y ya. Apenas hay 23 de ustedes. Pues nadie se aparece. Ok, empecemos de una vez. Por favor, prendan cámaras. No empiecen a agarrar la costumbre de no prenderlas, porque si ya no las prenden, entonces no tiene caso para mí la clase en vivo. Para eso mejor grabo la clase y ustedes que la vean en la noche o cuando quieran, ¿no? Yo creo que se pierde ahí la finalidad de la clase en vivo. Yo necesito verles la cara para ver si están entendiendo. Muy pocos han prendido la cámara, nada más 5 personas. ¿Y todos los demás qué? Tengo problemas con mi cámara. Bueno, uno, Emanuel León. Pero todos los demás ¿qué? Cada vez menos prenden su cámara. Les digo, va a llegar un momento en que si de plano veo que no quieren prenderla, ok, no hay problema. Grabo la clase y ya me quito de problemas. La hago general para mis 5 grupos. Así hasta trabajo menos. Muy bien, veamos. Hay muy pocos, pero bueno, vamos a ver. A ver, jóvenes. 4:59. Esta semana no tuvimos clase ayer porque hubo puente. Por lo tanto, yo les dije, esta semana nos vamos a ver hoy martes y el jueves. ¿Estamos de acuerdo? Cambiamos un poquito la rutina. Antes era lunes y jueves. Esta vez va a ser martes y jueves. Y también la semana del puente del 16 también va a ser martes y jueves. La semana entrante es normal, lunes y jueves. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que esta clase normalmente no la tomamos en martes, ¿verdad? Pero por el puente sí lo estoy haciendo. Ahora bien, examen. Fecha definitiva del examen. Ya estuve cambiando fechas, estuve acomodando lo mejor que pude.
El examen es el miércoles 11 de noviembre. Creo que les había dicho el 12, pero no. Va a ser el miércoles 11 de noviembre. ¿Qué significa eso? Que nos quedan 2 clases. La de hoy. No, que nos quedan 3. La de hoy martes, la del jueves y la del lunes de la semana entrante. ¿Estamos de acuerdo? Y luego es el examen. ¿Mm? Voy a tomar el miércoles ahora. Nunca les doy clase los miércoles, pero esta vez sí. El examen va a ser el miércoles. A la hora de clase, evidentemente. El examen es a las... miércoles 11. A las 6:40 va a ser el examen. Conste que estoy respetando el horario. No estoy invadiendo ninguna hora de nadie, de ningún maestro. 6:40 el miércoles. Casi seguro que nos veamos entonces lunes y miércoles, perdón, la semana que entra. Y el jueves les voy a pedir chance para que me dejen calificarlos, ¿verdad? ¿Sí me explico? Y promediarlos. Ya para que el martes 17 les dé promedios. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda o pregunta? Resumiendo, esta semana, martes y jueves. La semana que entra, lunes y miércoles, que es el examen. Y la siguiente semana sería de nuevo martes y jueves. Porque el lunes 16 no hay clases. ¿Ok? Muy bien. Les dije una cosa, tengo varios grupos que el lunes tengo 2 horas con ellos. Tengo 3 grupos de 2 horas el lunes y son de física, de cuarto. Entonces les dije a ustedes que los voy a ir frenando un poco porque estoy perdiendo muchas clases con los grupos de lunes. Entonces, hoy vamos a ver material sobre las leyes de Newton. ¿Qué material vamos a ver? El siguiente. Es en una página que nos recomendaron mucho, que se llama Khan Academy. Están muy bonitos los videos. Se los voy a pasar. Vamos a ver 3 videos hoy. Quiero resumen. Recuerden que la siguiente tarea es el viernes. Y es la última tarea. Van a ser 3 tareas para este periodo. Y esta es la tercera. Ya la semana del 20 no les voy a dejar tarea porque esa semana tengo que entregar promedios. Voy a andar corriendo con los promedios. Entonces la siguiente tarea la voy a pasar hasta el 27 de noviembre, que va a ser la primera tarea para el segundo periodo. ¿Estamos de acuerdo? Comparto pantalla, vamos a Khan Academy a ver los videos. Están bonitos, me gustan mucho. Es sobre leyes de Newton. A ver, dejen ver. Me salí, tengo que entrar de nuevo. Khan Academy. Muy bien. Luego se tarda un poquito. Ahí está. Si quieren ver estos videos, vean aquí la dirección. Es es.khanacademy.org. Y aquí van a encontrar esto. Y nos vamos a ir a leyes de movimiento de Newton. Es en el curso de física. ¿Ok? Y vamos a empezar a ver videos. Esta es una introducción a la primera ley de Newton. Corre video. Los seres humanos siempre han observado que si tenemos un cuerpo en movimiento, digamos, pensemos, no sé, en una cajita que está sobre alguna superficie en movimiento, ¿ok? Esto eventualmente llegará a un momento en donde ya no se mueve, ¿verdad? Entonces está detenido.
detenido. Y esto lo han observado durante muchísimo tiempo. Digo, es algo muy cotidiano que vemos todos los días, porque nunca hemos visto realmente algo que si nosotros aventamos o algo que esté en movimiento y permanezca en movimiento por el resto de los tiempos. Y parece que esto realmente se ha observado desde tiempos prehistóricos. Bueno, no sabemos si desde tiempos prehistóricos, pero sí definitivamente lo sabemos, que esa era la idea común entre los antiguos griegos. Y todo esto se tenía en mente hasta por ahí de principios del siglo XVII. ¿Okay? Entonces, por alrededor de 2000 o más años, algo así como 2000 o más años, más o menos, se creía que los objetos tendían naturalmente, vamos a ponerlo así, que los objetos tienden o tienen la tendencia a detenerse. La tendencia a detenerse. Muy bien, detenerse. Esa era la idea que perduró durante 2000 o más años. Es decir, y por el otro lado, si nosotros queremos que algo se mantenga en movimiento, si quieres, digamos, si quieres que se mantenga en movimiento, piensa en lo siguiente. Si quieres que un objeto se mantenga en movimiento, por ejemplo, si estamos desplazando nuestra cajita anterior, pues uno tiene que seguir aplicando fuerzas para que esta caja siga moviéndose. Entonces, si queremos que algo se mantenga en movimiento, hay que aplicar fuerza, ¿verdad? Tienes que aplicar una fuerza. Pero esto a principios digamos, del siglo XVII, es decir, en los años 1600, aparecieron estos tres caballeros, y tú te preguntarás, oye, pero ¿por qué hay tres si en realidad este video es acerca de la primera ley de Newton? Y en efecto, este señor de aquí es Sir Isaac Newton, ¿ok? Pero también puse las imágenes de estos dos señores. El de aquí es nuestro famoso Galileo Galilei, bien, y el personaje que se encuentra aquí es René Descartes, bien. Entonces, pusimos a estos otros dos personajes porque en realidad ellos fueron los que propusieron lo que ahora hoy se conoce como la primera ley de Newton, y debemos darles crédito por describir este fenómeno antes que él. Y por supuesto a Newton lo ponemos aquí porque Newton explicó lo que es lo que Galileo llamaría la ley de la inercia, lo puso en un marco teórico de fuerzas, por ejemplo, la gravitación y demás. Y ahora todo eso es la base de la mecánica clásica que perduró hasta alrededor del siglo XX. Y lo que estos caballeros dijeron, y que es algo bastante, o más bien algo que es muy poco intuitivo, es más o menos por ahí de los años 1600, algo así, es en realidad, ¿qué pasaría si todo fuera al revés? Es decir, que los objetos tienden o tienen la tendencia de mantener su velocidad. Tienen la tendencia de mantener su velocidad, ¿ok? Eso querría decir que si, por ejemplo, algo está en reposo, entonces se va a quedar en reposo. Y si algo tiene un movimiento, digamos, constante en línea recta, sin acelerar, entonces se va a quedar de esa forma hasta que algo más lo perturbe. Es decir, esto pasará a menos que se le imprima una fuerza externa, que se le impriman exactamente fuerzas desbalanceadas. Y cuando digo fuerzas desbalanceadas es que al menos, digamos, que no se contrarresten, ¿verdad? Fuerzas desbalanceadas. Y esto es porque si yo aplico una fuerza del lado izquierdo y aplico otra fuerza del lado derecho en dirección contraria, digamos una así y otra así, entonces si son digamos de la misma magnitud, la cajita a lo mejor ya no se va a mover. Muy bien. Y tú te preguntarás, bueno, pero ¿por qué estará ocurriendo esto? O sea, tú me estás diciendo que
que todo esto ocurre de forma natural, o es lo que al menos nosotros vemos. ¿Cómo es que a estos tres señores se les ocurrió? Bueno, en realidad lo que se les ocurrió a estos tres caballeros es que quizás el hecho de que se detengan es en realidad una interacción con el medio. Por ejemplo, nuestra cajita que se va moviendo, en realidad tenemos aquí que se está moviendo sobre una superficie. Y este movimiento sobre la superficie en realidad está generando una fuerza de fricción que va en dirección contraria al movimiento. Y eso es lo que lo está deteniendo. Y uno lo puede entender muy bien porque si uno empieza a pulir, digamos, la superficie hasta que sea muy suave, pues este movimiento será cada vez más ligero. Es decir, por ejemplo, si fuera una superficie de hielo, la cajita resbalaría muy fácilmente y se detendría después de mucho más tiempo que si esto fuera de piedra. Entonces, ¿qué pasaría entonces si yo aplico una fuerza a este objeto? Digamos que quiero mover una televisión que está en mi cuarto, de esta forma. Entonces, estos tres señores te dirían que si tú mantienes la velocidad de la televisión constante, en realidad está pasando eso porque estás contrarrestando todas las fuerzas negativas. Es decir, tú estás empujando quizás de este lado y lo que está ocurriendo es que estás contrarrestando todas las fuerzas que van en sentido contrario al movimiento. Muy bien. Entonces, por ejemplo, como la fuerza de fricción que justamente va en contra del movimiento. Así que si tú quieres acelerar el movimiento de la televisión que estás empujando, entonces tendrías que aplicar mucha más fuerza en esa dirección. Muy bien. Ok, dejo de compartir. Esa es una introducción a la primera ley de Newton. Nos dicen las personas que contribuyeron, las que armaron esta ley. Newton no hubiera podido hacer todo eso sin lo que heredó Galileo. Y también Descartes más o menos es contemporáneo de Newton. Pero así trabaja la ciencia. Se basa en lo que los anteriores han hecho, han investigado. ¿Quién decía? Creo que Newton dijo, ¿no? Alguien de ellos dijo, sí que estaba sentado sobre los hombros de gigantes, ¿no? Por eso había logrado éxito, ¿no? Se basaba en lo que los anteriores habían hecho. Y ya se los había comentado, ¿no? Que la ciencia es como una pirámide, ¿verdad? Se va armando en base a lo que ya tenemos y luego de ahí construimos hacia arriba. Así es como se hace la ciencia. Entonces, bueno, quiero un resumen de esta introducción a la primera ley de Newton. Continúo. Más sobre la primera ley de Newton. De lo que quiero platicar en este video es acerca de la primera ley de Newton sobre el movimiento, y esta es una traducción que encontré del libro Principia de Newton y que se tradujo del latín al español. Entonces, esto de aquí es la traducción de la primera ley de Newton, que dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo, o de movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Es decir, bueno, lo que nos está diciendo es, imagínate cualquier cuerpo, cualquier objeto que se encuentre en algún estado de reposo, es decir, que no se mueva o que se encuentre moviendo digamos, en línea recta y con velocidad constante. Entonces, va a permanecer de esa forma a menos de que algo externo a ese objeto le imprima una fuerza para que desvíe su ruta o cambie de, por ejemplo, si estaba en reposo y le imprime uno una fuerza, pues a lo mejor se empieza a mover, o a lo mejor si se está moviendo y le imprime uno una fuerza, pues se detiene, ¿verdad? Entonces, no sé, digamos, la primera parte es muy fácil de entender. Digamos que tenemos, por ejemplo, una piedra. Digamos que tengo aquí una roca, una piedra, ¿qué importa? Déjenme ponerlo un poco más arriba. Digamos que tengo aquí mi piedra y esta piedra está parada en, pues no sé, digamos que está en el campo, donde aquí hay pasto. Ok, entonces aquí hay pasto y ahí está nuestra piedra. Entonces, el primer ejemplo o digamos la primera frase
o digamos, la primera parte del enunciado de la primera ley es muy obvio. Dice, si tenemos un cuerpo que se encuentre en estado de reposo, entonces va a permanecer en estado de reposo a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Y en algunos lados la definición dice que se le impriman fuerzas desbalanceadas y ya platicaremos de qué significa eso. Pero si esta piedra, por ejemplo, se encuentra en estado de reposo, es decir, no se mueve, entonces, si nadie le aplica una fuerza externa a esta piedra, la vamos a seguir viendo ahí por el resto de los siglos. Y quizás antes de seguir debería presentarles realmente quién es Newton. Y aquí tenemos a Sir Isaac Newton, que fue físico matemático y que trabajó justamente todo este tipo de cuestiones del movimiento. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y quién es este señor que está aquí en una imagen muy grande? En realidad lo puse en una imagen muy grande porque Newton tomó la primera ley y en realidad lo que planteó Newton es digamos, parafraseó lo que ya había estipulado Galileo Galilei, como la ley de la inercia. Muy bien, entonces la primera ley de Newton en realidad solo es una versión más moderna de lo que ya había dicho Galileo en la ley de la inercia, y donde dice que justamente los cuerpos se permanecen en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a menos de que haya una fuerza desbalanceada que actúe sobre él. Y cuando digo fuerza desbalanceada, en realidad me refiero a lo siguiente. Imaginemos esta misma piedra que le aplicamos una fuerza de este lado y supongamos que le aplicamos la misma fuerza de este lado en sentido contrario. Entonces, si le aplicamos estas dos fuerzas, en realidad la piedra no se va a mover. Digamos que estamos como que neutralizando esas fuerzas. Sin embargo, la definición, digamos, considerando fuerzas desbalanceadas, me diría, imagina que tú ahora le pones una fuerza extra, digamos, no sé, quizás deberíamos considerar mejor un ejemplo con hielo, sería un poquito más intuitivo. Entonces, imagínense que tienen aquí, digamos, hielo, ¿ok? Esto es hielo, y aquí encima de ese hielo tenemos un cubo de hielo, ¿ok? No sé, como de estos que salen del refrigerador. Entonces, aquí tienen un cubito de hielo que está sobre una superficie de hielo. Entonces, si nosotros le aplicamos una fuerza externa de este lado y le aplicamos otra idéntica de este otro lado, pero en sentido contrario, el hielo no se va a mover. Sin embargo, si le aplicamos una fuerza, aunque sea pequeñita de este otro lado, el hielo inmediatamente va a empezar a moverse en esta dirección, justamente porque ya las fuerzas son desbalanceadas. Así que yo creo que esta primera parte es bastante obvia. La que no es obvia es la siguiente. Nos dice que ahora, si nos diría, todo cuerpo persevera su estado de movimiento uniforme y rectilíneo, movimiento rectilíneo uniforme, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Esta frase ya no es tan obvia. Por ejemplo, en realidad esto es una forma un poquito más complicada de decir que nuestro objeto se está moviendo con velocidad constante. Muy bien, entonces esto ya no es tan obvio. Y no es tan obvio porque uno siempre pensaría que, bueno, si yo empujo mi hielito y se va moviendo, pues eventualmente se va a detener, ¿verdad? O por ejemplo, no sé si estamos jugando con alguna pelota, digamos una pelota, algo así, y nosotros aventamos esta pelota, pues uno no esperaría que esta pelota se vaya por el resto de los siglos moviendo hacia adelante, sino uno eventualmente ve que la pelota se cae al suelo y una vez que cae al suelo, pues uno no la ve rodando por el resto de los siglos. Entonces, esto es bastante, o más bien es poco intuitivo, pero en realidad sí tiene una justificación. Y bueno, por ejemplo, no sé si uno está manejando un carro, pues uno no esperaría que tan solo de encenderlo y pisar el acelerador, perdón, uno llegaría hasta cierta ciudad sin meterle más fuerza. Uno tiene que tiene que realizar combustión todo el motor y demás para poder seguir avanzando. Entonces, la explicación de por qué esto se detiene es porque a final de cuentas, aunque haya muy poca fricción, siempre hay fricción
con las dos superficies. ¿Qué es lo que está pasando? Digamos que aquí tenemos el arreglo digamos en forma de latiz de nuestro cubito de hielo. Ok, aquí está el arreglo de las moléculas y por acá abajo está el otro arreglo de nuestra superficie de hielo. Ok, entonces, cuando nuestro hielito se empieza a mover hacia la derecha, estos dos arreglos empiezan a chocar y al chocar pierden energía y desprenden incluso calor. Y eso va generando una fuerza que detiene ese cubito de hielo. Por ejemplo, lo mismo ocurre con esta pelota. Entonces, claramente en algún momento esta pelota llega al suelo, digamos aquí ya está en el suelo y pues mucho más se va a detener si hay pasto. Entonces, el detalle es que cuando uno avienta la pelota, en realidad hay muchas moléculas de aire que están ejerciendo cierta fuerza sobre la pelota. Estas moléculas están teniendo una fuerza que va en contra del movimiento sobre la pelota y eso provoca que eventualmente se detenga. Por supuesto, cuando ya llegó al suelo, pues el mismo pasto o el suelo imprime una fuerza de fricción que hace que se detenga, ¿verdad? Que impide el movimiento. Y lo mismo ocurre con el hielo. Si nosotros movemos el hielo, también va a haber moléculas de aire que están ejerciendo una fuerza en contra del movimiento sobre el hielo. Así que lo verdaderamente brillante de estos personajes es que pudieron imaginar un mundo, o más bien una realidad en donde, por ejemplo, no hubiera aire, que no hubieran fuerzas de fricción y que no hubiera gravedad. Y allí es en donde las cosas, en esa realidad, allí es en donde las cosas permanecen en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos de que algo más que sea externo a esos objetos le imprima una fuerza. Bien, que lo saque de ese estado. Y yo creo que Galileo tuvo ese pensamiento o pudo llegar a ese tipo de conclusiones porque Galileo estaba estudiando el movimiento de las órbitas de los planetas. Y ahí, a final de cuentas, pues los planetas no dejan de moverse, ¿verdad? Quizás Galileo pudo interpretar en el espacio donde se mueven los planetas, ahí puede ser que no hubiera fricción, puede ser que no hubiera aire, y entonces eso explicaría por qué los planetas no dejan de moverse, ¿verdad? Como nuestra pelotita que lanzamos. Entonces, espero que hayas encontrado esto realmente fascinante, tanto como yo, porque hasta cierto nivel es muy obvio, por ejemplo, bueno, más bien el ejemplo de la roca, pero por el otro no lo es, ¿verdad? Y solo para dejar esto claro, digamos, el ejemplo de la pelota, ¿verdad? Vamos a retomar el ejemplo de la pelota. En el ejemplo de la pelota, si no hubiera aire, si no hubiera gravedad, si no hubiera fricción, al lanzar nosotros esta pelota, la pelota seguiría en su movimiento rectilíneo uniforme a menos de que algo más la detenga, ¿verdad? Eso si no existieran todas estas condiciones. Y solo para dejar también muy claro esto, vamos a ver un ejemplo más cotidiano. Imaginemos que estamos en un avión. Ahí tienen ustedes un avión. Ok. Más o menos. Ok. Ahí tienen ustedes un avión. Y digamos que en este avión se encuentran ustedes adentro. Pero este avión no tiene ventanas, de tal suerte que ustedes no pueden ver hacia afuera y tampoco pueden, digamos que ustedes no escuchan ningún ruido, entonces no pueden saber si la maquinaria que mueve el avión está encendida o apagada, ¿ok? Imaginemos también que mientras va volando no hay turbulencia. Entonces, este ejemplo es muy interesante porque si el avión se mueve a velocidad constante, que de hecho es una forma de decir esto, ¿verdad? El movimiento uniforme y rectilíneo. ¿Ya llegó? Con una velocidad constante. Sofía, por favor, apaga tu micrófono. Sofía, Nava, por favor. ¿Verdad? Si ustedes se encuentran en este avión ficticio sin ruido, sin turbulencia, sin ventanas, entonces ustedes no pueden determinar si el avión se está moviendo o si está en reposo, ¿verdad?
Si ustedes van en ese avión, pues ustedes van a sentir que no se mueven estando en ese marco de referencia. Entonces, realmente del movimiento rectilíneo uniforme al reposo es bastante ambiguo en esos casos. No puedes determinar cuál es cuál cuando tienes esas condiciones. Muy bien. Por favor, apaguen sus micros cuando estén los videos. Ahí estaba un perrito, ladre y ladre y ladre, por favor. Bueno, ¿qué vimos en esta segunda parte, en este segundo video? Pues vimos que Galileo, de que Newton, se imaginaron las cosas, se imaginaron qué pasaría si no hubiera gravedad, si no hubiera fricción. Entonces lograron imaginarse que los cuerpos iban a irse en línea recta y con velocidad constante. Eso es imposible de verlo aquí en la Tierra porque siempre hay una aceleración hacia abajo, que es la gravedad, ¿verdad? Si yo lanzo un cuerpo, pues no se va a seguir en línea recta y con velocidad constante, se va a ir en curva porque la gravedad está jalando hacia abajo. Además tenemos aire, tenemos piso, hay fricción todo el tiempo. Entonces, ¿en dónde podríamos ver movimientos en línea recta y con velocidad constante? Pues en las naves espaciales. En la siguiente parte vamos a ver un video de ¿cómo se llama? La nave espacial de la Estación Internacional, en donde van a ver que un cuerpo o se queda en reposo o va con movimiento con velocidad constante, que es lo que vamos a ver a continuación. Comparto pantalla. Muy bien. Seguimos. Vamos a irnos al siguiente artículo aquí. ¿Por qué los objetos pierden rapidez? ¿Qué era lo que pensaban los antiguos? Pues que era divino y no se metían en broncas. Antes de Galileo y Newton, mucha gente pensaba que los objetos perdían rapidez debido a que tenían incorporada una tendencia natural para hacerlo y ya no pensaban en más. Pero esas personas no estaban tomando en cuenta las múltiples fuerzas aquí en la Tierra. Por ejemplo, la fricción, la gravedad y la resistencia del aire que causan que los objetos cambien su velocidad. Si pudiéramos ver el movimiento de un objeto en el espacio interestelar profundo, seríamos capaces de observar las tendencias naturales de un objeto que está libre de cualquier influencia externa. En el espacio interestelar profundo observaríamos que si un objeto tuviera una velocidad, continuaría moviéndose con esa velocidad hasta que hubiera alguna fuerza que causara un cambio en su movimiento. Del mismo modo, si un objeto estuviera en reposo en el espacio interestelar, se mantendría en reposo hasta que hubiera una fuerza que causara un cambio en su movimiento. Chequen el siguiente video. En el siguiente video podemos ver que los objetos en la Estación Espacial Internacional permanecen en reposo o continúan con velocidad constante relativa a la estación espacial hasta que son sujetos a alguna fuerza. Chequen este video. Y la estación va a una velocidad de 28,000 kilómetros por hora, pero como todo mundo está adentro, no se nota la velocidad. Ahí la gravedad es mínima. Chequen cómo se comportan los alimentos. Aquí están comiendo los astronautas. Chequen cómo se mueve la cuchara, los sobres con alimento y el mismo alimento. Chequen cómo se mueven cuando no hay gravedad. Ahí les va. Defensive line, they got the pressure at the top as they ripped it open was gonna. Están comiendo tortillas, ¿no?
Fíjense en el sobre, ¿no? Ahí va. Ahora ya va a acabar el video. Chequen la cuchara con el alimento. Y bueno, estos movimientos evidentemente solamente los podemos ver cuando hay ciertas condiciones, ¿verdad? Que no haya gravedad y la fricción ahí pues sí influye la del aire, ¿no? Pero se ven movimientos que sería imposible que viéramos aquí en la Tierra. Y esas cosas se las imaginaron Galileo y Newton hace siglos, ¿verdad? O sea, fíjense la grandeza de estas gentes, ¿no? Imaginarse cosas que en el futuro sucedieron, ¿no? Galileo y Newton fueron afortunados. Bueno, más o menos Newton, pero Galileo pues le fue mal. Y pues recuerden lo que le pasó a Giordano Bruno, ¿no? Que pensaba en viajes espaciales, en seres inteligentes en otros lados, ¿no? Entonces, chequen que la ciencia también necesita de gente visionaria, gente que vea más adelante para poder crear leyes más fuertes, ¿no? Leyes nuevas. Einstein también es uno de ellos. Eso es la grandeza de este tipo de gente, ¿no? En fin, hay muchísimo más material, pero ya nos quedan 3 minutos y medio de Zoom. ¿Alguna duda, jóvenes? Ok, entonces nos vemos el jueves, ¿verdad? De una vez les digo, ya el jueves no les voy a dejar tarea. Entonces, la tarea abarca hasta el día de hoy, lo de la semana pasada y lo de hoy. Ya me pueden mandar la tarea a partir de hoy. El jueves, en la clase que tengamos, vamos a seguir viendo más material de leyes de Newton, pero ya no les voy a dejar tarea. Lo que veamos el jueves va a ir para la siguiente tarea. O sea, no la de este viernes, sino dentro de otras 2 o 3 semanas. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden que les dije que no les voy a dejar tarea para el 20 de noviembre, porque ese día es la fecha límite para que yo entregue promedios y no me voy a andar complicando la vida de esa forma. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Pregunta? Me quedan 2 minutos y medio. Rodrigo, perdón, ¿cuál es la fecha límite de la tarea? El viernes a medianoche. ¿Ok? Pero ya la tarea hoy la cierro. La semana que viene es posible que nos veamos 3 días, a lo mejor. Mínimo son los 2, pero a lo mejor nos vemos 3 días. ¿Estamos de acuerdo? ¿Preguntas? Entonces son estos resúmenes y qué más. Lo de la semana pasada. ¿Qué vimos la semana pasada? A ver, ¿quién me puede recordar qué vimos la semana pasada, por favor? Vimos conceptos de distancia y desplazamiento, ¿se acuerdan o no? Vimos conceptos de rapidez y velocidad. Vimos conceptos de aceleración y empezamos a ver movimientos, ¿verdad? Rectilíneo uniforme y uniformemente acelerado. ¿Cómo no se van a acordar de lo que vimos la semana pasada? Y ahorita acabamos de ver videos que tienen que ver con leyes de Newton. ¿Estamos de acuerdo? Y aparte los apuntes, recuerden. Bueno, nos queda 1 minuto y medio. ¿Alguna otra pregunta, amiguitos? ¿No? Ok, jóvenes. Nos vemos el jueves y ya tienen fecha nueva para el examen. Jóvenes. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego. Hasta luego, profesor. Hasta luego, profe.